En cada investigación importante de secuestro en la historia de Estados Unidos, llega un momento en que el FBI deja de mirar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro. Es cuando el enfoque se desplaza de extraños y sospechosos en la oscuridad a las personas que estaban sentadas en la misma habitación que la víctima la noche de su desaparición. Cuando las preguntas dejan de girar en torno a quién pudo haber hecho esto y comienzan a centrarse en quién tenía motivos para hacerlo, quién tenía acceso, quién sabía cosas sobre esa casa que un extraño no podría haber sabido, quién ha tenido cuidado con lo que dice en público y lo que omite. En el caso de Nancy Guthrie, ese momento llegó antes de lo que la mayoría de la gente cree. ¿Y qué ocurrió cuando el FBI centró su atención en las personas más cercanas a Nancy? El momento en que se reunieron con los familiares y les hicieron las preguntas que los investigadores en casos como este siempre deben formular. Es algo que ha estado presente en esta investigación desde el principio, sin que se haya abordado directamente en ninguna declaración oficial. El FBI solicitó a miembros de la familia Guthrie que se sometieran a pruebas de polígrafo. Esto no es una especulación, ese es el procedimiento habitual en casos de esta naturaleza. Y en cuanto a la participación federal, esta investigación llegó a ese punto durante su primera semana. Los resultados de esos exámenes, qué familiares accedieron fácilmente y cuáles tuvieron respuestas más complejas, así como las conclusiones a las que llegaron los investigadores, son información que no se ha hecho pública. Sin embargo, el desarrollo de la investigación en las semanas posteriores a la realización de dichos exámenes revela una historia que las declaraciones oficiales han evitado cuidadosamente contar directamente. Presten atención a lo que han hecho las autoridades, no solo a lo que han dicho, porque en este caso ambas cosas no siempre apuntan en la misma dirección. Nancy Guthrie, de 80, y 4 años madre de la presentadora del programa Today Show, Savannah Guthrie, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, en la madrugada después de pasar la noche en casa de su hija mayor Annie a unos 6 kilómetros de distancia. Cenó, jugó con su familia. Un familiar la llevó a casa alrededor de las 9:45 de la noche. El departamento del sheriff del condado de Puma se ha negado a confirmar su identidad públicamente en ninguna declaración oficial. La puerta de su garaje se abrió y se cerró a las 9:45, lo que indica que llegó a casa sana y salva. A las 2:30 de la madrugada, su marcapasos se desconectó de su iPhone y desapareció. Ese familiar cuyo nombre no se ha revelado, que la llevó a casa en coche, es la última persona que ha visto a Nancy Guthrie antes de su desaparición. En cualquier otro caso de persona desaparecida, su identidad se habría confirmado públicamente en las primeras 24 horas. Los investigadores son transparentes respecto al último contacto conocido porque esto permite establecer la cronología de los hechos y porque en ocasiones el público puede aportar información sobre lo que observó, lo que ayuda a completar la información faltante. La negativa deliberada y constante que se ha prolongado durante semanas a revelar el nombre de la persona que llevó a Nancy a casa no es un descuido, es una decisión. Y decisiones como esa, en una investigación federal de este perfil, se toman por razones específicas. Cuando los investigadores protegen la identidad de alguien, generalmente significa una de dos cosas. O bien esa persona está siendo protegida de la atención pública por su propia seguridad y privacidad mientras coopera plenamente con la investigación. O bien, su situación en la investigación es lo suficientemente compleja como para que revelar su nombre públicamente comprometa algo que los investigadores aún no están dispuestos a arriesgar. Ambas explicaciones han sido ofrecidas informalmente por analistas que siguen el caso. Ninguna de las dos afirmaciones ha sido confirmada, pero el hecho de que la pregunta de quién llevó a Nancy a casa siga sin respuesta oficial, después de tantas semanas, es uno de los detalles más significativos que aún no se han abordado en toda esta investigación.
Es también el detalle que constituye la razón principal por la que el FBI solicitó a los familiares que se sometieran a pruebas de polígrafo. Las pruebas de polígrafo en casos de secuestro cumplen una función específica en la investigación que va más allá de simplemente detectar mentirosos. Son una herramienta para establecer lo que los investigadores denominan el círculo íntimo, es decir, las personas más cercanas a la víctima cuyo conocimiento, acceso y comportamiento durante el período posterior a la desaparición las descartan o las mantienen como posibles fuentes de información o implicación. El FBI no realiza pruebas de polígrafo a los familiares porque automáticamente sospecha de ellos. Se realizan pruebas de polígrafo porque descartar a las personas más cercanas a la víctima es un paso necesario para reconstruir con precisión lo sucedido. En la mayoría de los casos, los familiares fallecen sin problemas, y la investigación se centra en sospechosos externos. En algunos casos, los resultados son complejos, no necesariamente porque el familiar sea culpable de algo, sino porque el estrés, el dolor y el miedo producen respuestas fisiológicas que un polígrafo interpreta como engaño, incluso cuando no se está produciendo ningún engaño. En algunos casos, los resultados llevaron a los investigadores por un camino que no habían considerado inicialmente. Si bien no se ha revelado oficialmente en qué categoría se clasificaron las pruebas del polígrafo, en el caso de Nancy Guthrie, el desarrollo de la investigación en las semanas posteriores sugiere que los resultados no fueron del todo concluyentes. Consideremos las repetidas visitas a la casa de Annie Guthrie. Las fuerzas del orden realizaron un registro con consentimiento de la residencia de Annie, el último lugar donde se vio a Nancy antes de que regresara a casa. La búsqueda duró varias horas. Los reporteros que se encontraban fuera observaron los flashes de las cámaras a través de las ventanas. Las fuerzas del orden recorrieron el vecindario de Annie puerta por puerta, preguntando a los vecinos sobre vehículos y actividades inusuales la noche en cuestión, y luego regresaron varias veces. El sheriff del condado de Puma calificó esas visitas de seguimiento como investigaciones rutinarias. Exinvestigadores que se han pronunciado públicamente sobre el caso señalaron que el seguimiento rutinario no suele implicar múltiples visitas a la misma propiedad durante varias semanas. Cuando las fuerzas del orden regresan repetidamente a un lugar, significa una de dos cosas: o bien nueva información los lleva de vuelta allí, o bien encontraron algo, la primera vez, que aún no han podido explicar completamente y siguen buscando el contexto que les ayude a comprenderlo. Annie Guthrie es la hermana mayor de Savannah Guthrie. Fue ella quien organizó la cena a la que asistió Nancy la noche de su desaparición. Ella es la persona cuya casa Nancy abandonó a unos 6 kilómetros de la suya aproximadamente 4 horas antes de que su marcapasos dejara de funcionar. Independientemente de lo que haya ocurrido en esas 4 horas de la secuencia de acontecimientos que condujo de una cena familiar normal a sangre en el porche y una figura enmascarada en la cámara del timbre, la casa de Annie se sitúa al comienzo de esa secuencia. Y la persistente atención de las fuerzas del orden en esa casa y ese vecindario sugiere que creen que algo sucedió allí o fue observado desde allí que aún no han podido esclarecer por completo. Ahora añadamos los resultados de las pruebas del polígrafo a esa situación. Cuando el FBI se reúne con los familiares de una víctima de secuestro y les pide que se sometan a pruebas de polígrafo, les pregunta sobre aspectos específicos. No les hace preguntas generales sobre la vida y los hábitos de la víctima. Están preguntando por la noche específica en cuestión. Están preguntando por la cronología. Están preguntando quién sabía qué y cuándo. Están preguntando por el código del garaje que permitió a alguien entrar en la casa de Nueva York. Preguntan por los reflectores mencionados en la nota de rescate de alguien que al parecer sabía de su existencia. Preguntan por las relaciones, las finanzas, las tensiones y la historia que existe en cada familia, pero que rara vez resulta relevante para una investigación federal.
Las preguntas formuladas en el entorno controlado de un examen poligráfico, donde se colocan sensores en el cuerpo de la persona para monitorear su frecuencia respiratoria, su actividad cardiovascular y su respuesta electromagnética, generan un registro fisiológico que los examinadores capacitados analizan durante horas. El análisis no se reduce a un simple aprobado o suspenso. Es un mapa que muestra dónde se disparó la respuesta al estrés de una persona, qué preguntas provocan las reacciones involuntarias más fuertes y qué sugieren esas reacciones sobre lo que la persona examinada sabe o está ocultando. Un antiguo examinador de polígrafo del FBI que ha hablado en general sobre el uso del polígrafo en casos de secuestro, sin hacer referencia específica a la investigación de Nancy Guthrie, dijo algo que se aplica directamente a lo que probablemente buscaban los investigadores en este caso. Según explicó, el resultado más útil en una prueba de polígrafo familiar no es necesariamente un resultado negativo. Se trata de una serie de preguntas que generan respuestas inconsistentes, donde la reacción fisiológica de una persona a una pregunta contradice lo que dijo en respuesta a una pregunta anterior. Según explicó, esa inconsistencia es lo que orienta a los investigadores hacia las pistas que vale la pena seguir. En el caso de Nancy Guthrie, esas pistas conducen repetidamente a las mismas preguntas. ¿Quién conocía el código del garaje? ¿Quién sabía lo de los reflectores? ¿Quién conocía el horario de medicación de NY lo suficientemente bien como para comprender exactamente lo vulnerable que sería sin él? ¿Quién conocía sus rutinas lo suficientemente bien como para saber cuándo estaría sola en casa? ¿Cuándo la casa estaría a oscuras? ¿Y cuándo una persona que se acercara a su puerta principal a la 1:47 de la madrugada encontraría las condiciones necesarias? Esas no son preguntas que apunten a un desconocido. Un desconocido no conoce los códigos del garaje. Un desconocido no menciona luminarias exteriores específicas en una nota de rescate. Un desconocido ignora que una mujer de 84 años necesita un medicamento específico a diario y que sin él, su supervivencia se mide en horas, no en días. Esos detalles hablan de proximidad, hablan de familiaridad. Hablan con alguien que dedicó mucho tiempo a conocer los detalles de la vida y el hogar de Nancy Guthrie, o con alguien que ya los conocía. Ese es el contexto en el que el FBI solicitó a los familiares que se sometieran a pruebas de polígrafo. No porque se presuma la culpabilidad de la familia, sino porque las pruebas apuntan a alguien con información privilegiada. Y la familia es la fuente más directa de información sobre el hogar de Nancy Guthrie, sus rutinas, sus necesidades médicas y su vida cotidiana. Los resultados de esos exámenes, independientemente de lo que revelaran, fueron en parte lo que impulsó la investigación en las semanas siguientes. Fueron en parte la razón por la que las fuerzas del orden siguieron regresando a la casa de Annie. En parte esto explica por qué el familiar que llevó a Nancy a casa sigue sin ser identificado. También explica por qué la actividad del FBI en el entorno inmediato de la familia Guthrie ha sido más persistente y específica de lo que suele ser habitual en una investigación de personas desaparecidas. Savannah Guthrie ha vivido en la encrucijada de dos realidades increíblemente difíciles. Es una periodista profesional formada para observar e informar. Y ella es una hija cuya madre está desaparecida y cuya familia está siendo investigada por la misma agencia federal cuyo trabajo ha cubierto profesionalmente durante años. Los videos que publicó, los llamamientos que hizo, el cambio visible en su tono entre la primera súplica desesperada y la tercera aparición más serena, cuentan la historia de alguien que ha estado recibiendo información que modifica su comprensión de la situación en tiempo real. Pero no toda la información ha sido positiva, ni toda se ha referido a sospechosos externos. El tercer vídeo en particular, aquel en el que Savannah aparece sola y más serena pidiendo ayuda al público en lugar de hablar con un secuestrador, es el vídeo al que los antiguos investigadores que han analizado las comunicaciones públicas de la familia se refieren con mayor frecuencia al hablar del cambio de rumbo de la investigación.
Cuando una familia deja de negociar con un presunto secuestrador y empieza a pedir ayuda al público para identificar a un sospechoso, suele significar una de dos cosas. O bien las autoridades les han dicho que las notas de rescate no eran auténticas y que quien las envió no tiene a Nancy, o bien les han comunicado algo sobre el rumbo de la investigación que ha cambiado su percepción sobre con quién están tratando. Ambas posibilidades apuntan al mismo terreno incómodo. Un terreno donde las respuestas a lo que le sucedió a Nancy Guthrie tal vez no provengan de un desconocido con pasamontañas, sino de alguien mucho más cercano. El presidente Trump declaró a bordo del Air Force One que los investigadores contaban con pistas muy sólidas y que las respuestas llegarían muy pronto. Lo expresó con la seguridad de quien había sido informado de los detalles. Un presidente que hace declaraciones tan optimistas sobre la investigación de una persona desaparecida ya ha recibido información definitiva sobre el estado de dicha investigación. No estaba especulando, estaba informando. Y lo que informaba era que la investigación había pasado de la etapa de recopilación de pruebas a la etapa en la que se acercaba a una conclusión. La pregunta es a qué conclusión estaban llegando. La figura enmascarada captada por la cámara del Timbre Nest sigue sin ser identificada públicamente. El hombre detenido cerca de la frontera fue puesto en libertad sin cargos. Las notas de rescate, al menos una de las cuales se confirmó que era fraudulenta, no han generado ninguna comunicación autenticada de nadie que afirme tener a Nancy en su poder. La billetera de Bitcoin permaneció vacía durante 2 plazos y luego recibió un depósito de $300 que nunca se ha explicado. Todas las pistas externas que se han hecho públicas han quedado estancadas o han dado resultados ambiguos. Mientras tanto, las fuerzas del orden siguen regresando a las propiedades vinculadas a la familia de Nueva York. Las autoridades nunca revelaron públicamente la identidad del familiar que la llevó a casa. Las fuerzas del orden pidieron a los familiares que se sometieran a pruebas de polígrafo y nunca han publicado los resultados. Además, desplegaron al equipo de rescate de rehenes del FBI, la Unidad Táctica Nacional de Élite del Arsenal Federal estadounidense en Tucson, Arizona. Un despliegue que no se basa en pruebas circunstanciales ni en pistas incompletas. El HR se dirige a donde la inteligencia es sólida, donde se ha identificado el objetivo y donde el panorama operativo es lo suficientemente claro como para justificar los recursos y el riesgo de un despliegue táctico de alto riesgo. Cuando el equipo de respuesta rápida HR, por sus siglas en inglés, llega a una ciudad, es porque los investigadores tienen información específica sobre a dónde deben ir y qué es probable que encuentren allí. Si su ruta fue hacia afuera, en busca de sospechosos externos, o hacia adentro, en busca de alguien del círculo de Nueva York, es algo que las declaraciones oficiales se han redactado cuidadosamente para evitar revelar. Pero el patrón de la investigación, los repetidos regresos a las propiedades familiares, el conductor anónimo, el persistente rastreo en el vecindario de Annie, las pruebas del polígrafo y sus resultados no revelados. Todo apunta a una investigación que ha estado siguiendo 2 líneas paralelas simultáneamente. Una pista se centra en la figura enmascarada, las notas de rescate, la billetera de Bitcoin y el hombre cerca de la frontera. Y otra pista se centra en las personas que conocían el código del garaje de Nueva York, su horario de medicación y los reflectores en la parte trasera de su casa. Nancy Guthrie eligió la alegría. Su hija Annie dijo que a pesar del dolor, la pérdida y el peso propio de los 84 años, eligió la alegría. La noche de su desaparición, ella estaba cenando en casa de su hija. Alguien cuya identidad nunca se ha revelado la llevó a casa en coche. Entró en la casa y la puerta del garaje se cerró. 4 horas después, su marcapasos dejó de funcionar y la sangre que más tarde se encontraría en el porche de su casa aún no se había secado. Estos resultados se encuentran en archivos que no se han hecho públicos. Apuntan a una dirección que las fuerzas del orden han estado siguiendo de forma discreta y persistente tras el discurso oficial de esperanza, investigación activa y seguimiento continuo.
Independientemente de los resultados de la prueba del polígrafo de lo que dijera el familiar anónimo en la sala donde los agentes del FBI les preguntaron sobre la noche en que llevaron a Nancy a casa, de lo que siguen revelando las visitas a la propiedad de Annie, todo apunta a una conclusión. El presidente lo afirmó. Así lo indica el desarrollo de la investigación. Así lo indica la discrepancia entre las declaraciones oficiales y la actividad investigadora real. Nancy Guthrie sigue desaparecida. La investigación continúa en curso. Los resultados de la prueba del polígrafo permanecen sellados en los archivos de una investigación que aún no ha concluido públicamente. Pero las máquinas que miden lo que el cuerpo de las personas dice cuando su boca dice otra cosa, esas máquinas estuvieron en funcionamiento en las habitaciones donde los miembros de la familia Guthrie se sentaron y respondieron preguntas sobre la noche en que desapareció una mujer de 84 años. Lo que registraron esas máquinas forma parte de lo que saben los investigadores de la información que recibió el presidente y de las pistas contundentes que, según se describió, apuntaban a respuestas que llegarían muy pronto. Seguimos esperando esas respuestas. Y lo mismo ocurre con la familia Guthrie. Todos ellos de maneras más complejas de lo que cualquiera de nosotros que los observa desde fuera puede comprender del todo. Si tiene alguna información sobre el paradero de Nancy Guthrie, comuníquese con el Departamento del Sheriff del Condado de Puma al 523-514-900 o llame directamente al FBI al 1-800-FBI o envíe una pista a tips.fbi.gov. El FBI ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca a la localización de Nancy y al arresto de los responsables. El FBI pidió a las personas más cercanas a ella que se sentaran en una habitación y respondieran preguntas mientras máquinas monitoreaban sus cuerpos en busca de indicios que pudieran contradecir sus palabras. Los resultados de esos exámenes forman parte de una investigación que, según un presidente en funciones, contiene pistas muy sólidas y respuestas inminentes. Puedes permanecer completamente anónimo. Suscríbete para estar aquí en el momento en que se dé a conocer esta noticia. Y por favor compartan este video, porque la persona que lo vea y reconozca algo, un nombre, un detalle, una conversación que no debería haber escuchado, podría ser quien finalmente traiga a Nancy Guthrie a casa.